Listo. Bueno, pues el día de hoy tenemos a un maestro y amigo, al doctor Raúl Ramírez Marcial. El día de hoy es una presentación, pues muy bonita porque además el doctor es, como les comentaba, amigo. Entonces, es un tema poco explorado. Yo creo que llega mucho a la consulta, el paciente con pirosis, el paciente con reflujo. Les voy a hablar un poquito de él para que lo conozcan. Recuerden su asistencia al final. Vamos a estar poniendo el link también. Denme un segundo. Listo. Entonces, bueno, entonces les comentaba sobre el doctor Raúl Ramírez. Es médico especialista en gastroenterología, certificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología. Es egresado y con mención honorífica del Hospital Juárez de México, avalado por la UNAM. Y el día de hoy está con nosotros porque además es docente en el curso de gastroenterología justo de este hospital. Tiene un gusto profundo por la investigación y por la docencia. Entonces el día de hoy se decidió a compartirnos un poquito más sobre pirosis. ¿Vale? Entonces le damos la bienvenida al doctor Raúl y bueno, adelante doctor. Gracias. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Primero que nada, agradecer la invitación de la Federación Mexicana de Medicina Familiar por darme la oportunidad de hablar de este tema acerca de la pirosis y todo lo que hay detrás de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, la agenda del día de hoy va a abarcar la respuesta de diferentes preguntas que seguramente ustedes tienen que resolver durante su práctica diaria. Primero vamos a hablar sobre qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, cuáles son las características que me definen esta enfermedad y hablar sobre a qué pacientes específicamente tengo que solicitarles una endoscopia de inicio, a quienes realizar una piachimetría, qué hacer o qué pensar cuando el paciente no cuenta con el diagnóstico concluyente de enfermedad por reflujo gastroesofágico, cuándo detener el tratamiento de los antiácidos y ver sobre todo qué pacientes pudieran ser candidatos a cirugía y en su práctica pues ustedes puedan poder referirlos oportunamente, así como también hablar de los nuevos antiácidos que han llegado al país hace aproximadamente un par de años y que quizá algunos de ustedes conozcan, otros no tanto, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de ellos. Como tal, en realidad es difícil hablar sobre la definición de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya que no existía hasta hace aproximadamente 3 años un consenso que realmente me definiera como tal qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Contábamos con lo que era el consenso de Montreal que se realizó en 2006, en los criterios actualizados ya de Roma 5, que nos hablan sobre los trastornos del eje cerebro-intestino, y el consenso más actualizado sobre esta enfermedad, que es el consenso de León 2.0. Como tal, podemos definir a la enfermedad por reflujo gastroesofágico de una forma muy general a través de su fisiopatología, a través de los mecanismos de sospecha o los síntomas pivote, el fenotipo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y a través de lo que viene siendo las pruebas funcionales u objetivas para determinar si existe esta enfermedad, como vienen siendo la piachimetría y una endoscopía.
Hablando de forma general, podemos decir que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es aquella que genera síntomas, tanto esofágicos y extraesofágicos, resultantes del reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Y este reflujo puede generar lesiones visibles en la mucosa del esófago. Ahora, hay que conocer cuáles son los elementos que nos defienden contra este reflujo que todos tenemos, porque el reflujo como tal es fisiológico. Los elementos que componen esta barrera son el diafragma, el esfínter esofágico inferior y los mecanismos de aclaramiento que contiene nuestro sistema digestivo, como son una buena producción de saliva y una adecuada peristalsis a lo largo del tubo digestivo. En este esquema podemos ver de manera detallada cuáles son los diferentes mecanismos fisiopatológicos que conllevan una lesión a la mucosa esofágica o a la manifestación de síntomas tanto esofágicos como extraesofágicos. Lo más importante es que hay que hablar sobre que el esfínter esofágico inferior es una compuerta que en realidad no está cerrada permanentemente. De manera fisiológica, esta compuerta sufre o tiene relajaciones transitorias, lo cual permite que el contenido que queda remanente del ácido gástrico pueda subir hacia el contenido de el tubo o la mucosa esofágica. Entonces, este es el principal mecanismo por lo cual existe reflujo. Insisto, todos tenemos episodios de reflujo a lo largo de las 24 horas del día. Esto es completamente normal. Sin embargo, sumado a estas relajaciones transitorias, puede el paciente tener o no ciertas alteraciones a nivel de la mucosa gástrica, del movimiento gástrico y de del diafragma crural, lo que haría, por ejemplo, la presencia de una hernia yatal, nos debilitaría esta compuerta favoreciendo aún más el reflujo gastroesofágico y también mecanismos que aumentan la presión intraabdominal, como los pacientes que padecen de sobrepeso y obesidad, las pacientes embarazadas, aquellos pacientes que por cualquier razón desarrollan ascitis a nivel abdominal, aquellos pacientes que tengan que aumentar por sí mismos la presión del abdomen porque tienen estreñimiento o realizan por diferentes actividades a lo largo del día maniobras de pujo, el uso de ropa ajustada o ejercicios intensos que aumentan la presión de este abdomen, pues favorecen todavía más el ascenso del contenido gástrico. Otro mecanismo que podría explicar esta enfermedad es la alteración de la depuración esofágica. Ya habíamos dicho que dentro de estas barreras antirreflujo tenemos a una adecuada peristalsis y una adecuada producción de saliva que me van a permitir el aclaramiento. Si el paciente tiene trastornos motores o algún problema autoinmune que desencadene una mala producción de saliva, pues va a ser un paciente como tal que va a tener episodios de reflujo gastroesofágico o síntomas muy similares. De manera ya un poquito más molecular, podemos hablar que el ascenso de este contenido gástrico hacia la mucosa del esófago genera ruptura de lo que son las uniones estrechas o intraepiteliales de la mucosa esofágica, y esta ruptura puede verse a través de endoscopía mediante la lesión característica del reflujo, que sería la esofagitis. Asimismo, los pacientes que tienen problemas a nivel de la motilidad gástrica o de la sensibilidad gástrica, como pacientes con dispepsia, gastroparesia o cualquier condición que implique un vaciamiento gástrico,
lento, pues esto va a generar que haya más remanente ácido en la cámara gástrica y por lo tanto aumente el riesgo de que este ácido suba y dañe la mucosa del esófago. Ahora bien, para hablar de que un paciente puede tener enfermedad por reflujo gastroesofágico, se creó en el 2006 un consenso, los expertos se reunieron en Montreal para crear una clasificación que nos habla de los síntomas esofágicos clásicos del reflujo y síntomas extraesofágicos que pudiesen estar relacionados o no con esta enfermedad. Entonces, este consenso de Montreal en 2006 definió que para que yo pueda decir que un paciente tiene un síndrome típico de enfermedad por reflujo, debe de haber dos síntomas cardinales, la pirosis y la regurgitación. Esta clasificación de Montreal es una clasificación netamente sindromática, donde eh, nos divide la posibilidad de esta enfermedad en síndromes esofágicos, sintomáticos, con los síntomas que ya mencioné, la pirosis, la regurgitación, y añade que si el paciente tiene dolor torácico de origen no cardíaco, este puede ser relacionado o estar asociado a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora, aquellos pacientes que tuvieran una lesión en la mucosa esofágica, algún grado de esofagitis o una complicación ya por esta inflamación a tal grado que el paciente desarrolle una estenosis, un esófago de Barrett o un adenocarcinoma, podríamos decir que este paciente ya tendría una enfermedad por reflujo gastroesofágico manifiesta con complicaciones. Ahora, ¿qué pasa en aquellos pacientes, de acuerdo a este consenso que se hizo en 2006 y que retomó la revista mexicana de gastroenterología para su primer consenso de enfermedad por reflujo? Nos mencionaba que aquellos pacientes que pudieran tener esta enfermedad también podrían manifestar síntomas o molestias extraesofágicas. Ahí, en esta época, en 2016, se estableció que algunos síntomas como una tos crónica, laringitis o exacerbaciones de asma, así como las erosiones dentales, podrían ser eh, síntomas que están asociados a esta enfermedad. Y había otro conjunto de síntomas que no habían definido por completo su asociación, pero que podrían estar relacionados. Faringitis de repetición, sinusitis, aquellos pacientes con fibrosis pulmonar idiopática u otitis media recurrente, se decía en 2016 que podrían ser síntomas que me hicieran sospechar que el paciente tuviera enfermedad por reflujo. Insisto, la clasificación de Montreal ya es un poquito vieja, pero nos ayudaba a distinguir eh, a través de signos y síntomas si un paciente pudiera o no tener esta enfermedad. Pero ¿qué pasó ya 5, 6, 16 años después? En el 2023, varios expertos, entre ellos el doctor José María Remestroche, que es eh, un colega gastroenterólogo mexicano, participó en Lyon para realizar un consenso que nos definiera de manera ya más objetiva y clara cuándo puedo yo sospechar que un paciente tiene enfermedad por reflujo y cuándo puedo definir exactamente que sí la tiene, para ya no basarnos únicamente en signos y síntomas y diagnósticos sindromáticos. Entonces, este consenso concluye que la presencia de una lesión mucosa característica o una exposición anormal al ácido demostrada en un estudio fisiológico, en un estudio que monitoree estos episodios de reflujo, nos iba a dar una evidencia objetiva. Y entonces íbamos a tener dos tipos de evidencia. Una evidencia completamente endoscópica y una evidencia funcional o demostrada a través de pH-metría. Entonces, este consenso de Lyon 2.0 nos cambia completamente el panorama y nos introduce una definición completamente nueva
que es el concepto de enfermedad por reflujo gastroesofágico no comprobada, o si lo quisiéramos como adaptar más a nuestro lenguaje, el español, estaríamos hablando de un diagnóstico de alta sospecha. Cuando yo, a través de este consenso, puedo decir que un paciente tiene alta sospecha de enfermedad por reflujo gastroesofágico, cuando presente los síntomas cardinales que mencionaba el consenso de Montreal, la pirosis, la regurgitación, más menos dolor torácico. Pero este consenso introduce una temporalidad que no se introducía en la clasificación de Montreal. Nos dice que los síntomas cardinales, pirosis y regurgitación, para que yo sospeche que un paciente tenga enfermedad por reflujo, tienen que estar al menos 2 veces por semana, ambos, no uno o el otro. Tienen que estar los dos, por lo menos cada uno 2 veces por semana. Y si el paciente tiene dolor torácico, es necesario que el dolor esté presente al menos una vez por semana. Si tengo regurgitación una vez por semana y pirosis 3 veces a la semana, eso no es enfermedad o sospecha de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tengo que sospechar que el paciente pueda tener otras alteraciones de la fisiología esofágica que están generando estos síntomas. Ahora, debido a esta nueva definición de enfermedad por reflujo no comprobada, entonces ahora, en lugar de estudiar al reflujo por síndromes, podemos estudiar al reflujo por diferentes fenotipos, principalmente dos. Podemos hablar de una enfermedad por reflujo erosiva, que es la que vamos a observar a través de endoscopía, y una enfermedad por reflujo no erosiva, que es la que vamos a demostrar a través de la pH-metría. Ahora, esta es la clasificación de Los Ángeles, que muchos de ustedes conocen, que nos habla acerca de las lesiones o el grado de inflamación en la mucosa esofágica. Esta clasificación divide a la inflamación de la mucosa en 4 grados: esofagitis grado A, grado B, grado C y grado D. El grado A se refiere a aquella ruptura de la mucosa esofágica, pero que no mide más de 5 milímetros y que no pasa los pliegues, como podemos observar esta imagen. No mide más de 5 milímetros y no pasa los pliegues, solo hay una lesión. Ahora, en el grado B, hablamos que hay más de una ruptura de la mucosa y esta ruptura mide más de 5 milímetros. Vean cómo la extensión es mayor y eh, todavía no pasan los pliegues esofágicos, solo se encuentra en esta región. Ajá. Mientras que la esofagitis grado C ya nos habla de una o más rupturas esofágicas. Aquí podemos observar una, aquí podemos observar otra, otra más y esta, pero que no sobrepasan más del 75% de la circunferencia. Si ustedes observan la circunferencia del esófago, en este paciente solo está afectada aproximadamente un 50%, por lo cual entra dentro de la clasificación grado C. Y el grado D es aquella donde el paciente tiene más de una ruptura. Aquí podemos observar una, dos, tres, cuatro rupturas. Y vean cómo aquí hay más lesiones. Esto ya se puede definir como que abarca más del 50% de la circunferencia del esófago. Aquí tenemos otra ruptura. Prácticamente esta está abarcando entre un 75 y un 80% de la circunferencia, por lo que entraría en una clasificación grado D. Ahora, ¿cuáles son las características definitorias mediante endoscopía de enfermedad por reflujo gastroesofágico? Porque no todos los pacientes que presenten algún grado de esofagitis van a tener enfermedad por reflujo gastroesofágico. De acuerdo al consenso de Lyon, las esofagitis grado B, grado C y grado D son definitorias por enfermedad de reflujo gastroesofágico o sus complicaciones, que pudiera ser una estenosis péptica, las cuales se observan en alrededor del 7 o al 23% de los casos, o el esófago de Barrett, que como sabemos es considerada una lesión premaligna y en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico
puede estar presente desde el 5 al 7%. Entonces, si un paciente tiene esofagitis grado B, grado C, grado D o alguna de estas complicaciones, aunque esté asintomático, por definición el paciente ya tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico erosiva. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tienen una esofagitis grado A? Múltiples estudios demostraron que epidemiológicamente más del 70% de pacientes con esofagitis grado A están asintomáticos y que también la diferencia entre la esofagitis grado A y grado B puede variar mucho dependiendo de quién sea el endoscopista y qué tanta eh, destreza tenga a la hora de identificar estas lesiones y sobre todo describirlas. Entonces, se consideró que la esofagitis grado A puede ser un grado de inflamación completamente normal y asociado a los episodios de reflujo fisiológico que todos tenemos. Entonces, si un paciente encuentran que tiene una endoscopia con esofagitis grado A y no tiene los síntomas cardinales del reflujo, es un paciente que no tiene reflujo y probablemente no requiera tratamiento. Ahora, ¿a qué pacientes les debo de realizar una endoscopia de forma inicial? Pues aquellos pacientes que presenten datos de alarma. ¿Cuáles son estos? Un paciente que debuta con síntomas de reflujo a los 50 años o posterior, eso no es normal. Entonces tengo que buscar que el paciente no tenga una complicación en la mucosa del esófago que esté ocasionando estos síntomas. O a lo mejor el paciente tenía enfermedad por reflujo años atrás, nunca se atendió, el daño a la mucosa fue tan severo que ahorita ya destruyó todas las terminaciones nerviosas, está asintomático, pero probablemente ya tenga un esófago de Barrett o inclusive un adenocarcinoma. Por eso a estos pacientes, después de los 50 años, hay que hacerles siempre una endoscopia cuando nos requieran síntomas gastrointestinales. Pacientes con disfagia. La disfagia no es normal independientemente de la edad. Entonces tengo que ver que no haya una alteración a nivel orgánico que me esté ocluyendo la luz y que por eso produzca la disfagia. Pacientes con pérdida de peso no intencionada, también hay que buscar tumores, pacientes con historial de sangrado tubo digestivo o aquellos pacientes que tienen anemia que ya se ha abordado por hematología y que no se encuentra la causa, o que inclusive ya se ha hecho un adecuado tratamiento de reposición de vitamina B12, hierro, folatos, etcétera, y aún así no se logra llegar a los niveles normales, entonces hay que sospechar que el paciente pueda tener una lesión a nivel gástrica o esofágica que esté produciendo la anemia. Y aquellos pacientes que sean menores de 50 años, que tengan los síntomas cardinales del reflujo, que yo les inicié una prueba terapéutica con inhibidor de bomba de protones o con PCABs, que son los nuevos medicamentos que tenemos para esta enfermedad, y que no me respondieron adecuadamente al tratamiento. Entonces, aquellos pacientes que no responden, hay que ver que no tengan algún grado de daño a la mucosa avanzado y que por eso no estén respondiendo. Por eso a estos pacientes hay que estudiarlos con una endoscopía. Ahora, ¿a qué pacientes les puedo iniciar una prueba terapéutica con inhibidor de bomba de protones? Si mi paciente tiene síntomas típicos de reflujo, ya vimos pirosis más regurgitación, dos o más veces por semana, cada uno de ellos, la sensibilidad y especificidad de estos síntomas, eh, la sensibilidad es del 71% y la especificidad es del 44% para poder decir sin alguna prueba fisiológica que el paciente tiene enfermedad por reflujo no erosiva. Entonces, a estos pacientes les puedo iniciar una prueba terapéutica con inhibidor de bomba de protones. Ahora, ¿a qué pacientes les debo solicitar una piachimetría para confirmar o descartar enfermedad por reflujo gastroesofágico? El consenso de León nos dice que aquellos pacientes con síntomas cardinales o típicos que no nos respondieron a una prueba terapéutica, ya vimos que el primer paso es hacer una endoscopía. Si en la endoscopía no hay esofagitis o complicaciones definitorias por enfermedad por reflujo, el siguiente paso es realizarles una piachimetría.
tengo que demostrar objetivamente que el paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. O en aquellos pacientes con manifestaciones atípicas o extraesofágicas, ya vimos cuáles, tos crónica, laringitis crónica, eh, aquellos pacientes que tienen pirosis, pero que a lo mejor no tienen la regurgitación o viceversa, entonces son o deben de ser considerados para realizar una piachimetría antes de iniciar una prueba terapéutica o direccionarlos hacia un tratamiento antirreflujo quirúrgico. Ahora, ¿por qué la pH se considera el gold estándar? Eh, Primero porque nos permite un registro de 24 horas de todos los episodios de reflujo. Comencé la plática diciendo que el reflujo es fisiológico. Entonces, la pH nos va a permitir medir tres características: el tiempo de exposición que yo tengo a este reflujo fisiológico, el número de episodios de reflujo que yo voy a tener en 24 horas, y el paciente tiene con esta pH unos botones que le permiten con el aparato mencionar cuándo aparecen sus síntomas. Y el aparato o el software identifica los síntomas y analiza si durante esos minutos o ese tiempo que apareció el síntoma hubo algún episodio de ascenso de contenido gástrico hacia el esófago. Entonces, se considera que el tiempo de exposición al reflujo es normal si es menos del 4% en 24 horas. Pacientes en zona gris que no podemos decir que es normal, pero tampoco es definitorio de enfermedad, son aquellos que tienen de 4 a 6%. Y aquellos pacientes que tienen una exposición al reflujo mayor a 6% se considera completamente patológico y ya es definitorio de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora, ¿cuántos episodios de reflujo me puedo permitir tener en 24 horas? Menos de 40 es completamente normal. De 40 a 80 entramos en una zona gris. No puedo decir que es normal, pero tampoco puedo decir que es patológico. Y más de 80 ya se puede considerar que pudiera estar asociado a una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora, ¿cómo puedo diagnosticar yo enfermedad por reflujo gastroesofágico a través de una pH? Ya dijimos que a través del tiempo de exposición al ácido mayor al 6%, mayor o igual. ¿Qué pasa en aquellos pacientes que están en zona gris, que tienen entre 4 a 5? O Ujú. aquellos pacientes que tienen síntomas cardinales, pirosis, regurgitación más 2 veces a la semana, y no tienen un tiempo de exposición mayor al 6%. El consenso de Lyon nos dice que nos podemos apoyar de otros parámetros que nos da esta pH, como el número total de episodios de reflujo. Si el paciente no cumple el criterio de el tiempo de exposición, pero tiene más de 80 episodios de reflujo al día, es un paciente que tiene enfermedad por reflujo. Hay algo que mide la pH que se llama impedancia basal nocturna. La impedancia, de forma clara, nos habla sobre la disrupción que puede tener la mucosa del esófago, y esta disrupción se puede medir a través del catéter que tiene la pH. Si esta impedancia es menor a 1500 ohms, pues quiere decir que es una mucosa lesionada, que a lo mejor no se puede ver macroscópicamente a través de la endoscopía, pero con los catéteres sí se puede identificar. Y aquel paciente que tiene una impedancia basal nocturna menor a 1500 es un paciente que tiene enfermedad por reflujo. Y los síntomas: si el paciente tiene un tiempo de exposición menor al 6%, pero tiene episodios de reflujo igual, supongamos en zona gris, 60 episodios, pero sus síntomas aparecen cuando genera o vienen estos episodios, el aparato nos hace dos cálculos: un índice de síntomas que se mide en porcentaje y una probabilidad de asociación de síntomas que también se mide en porcentaje. Si el índice de síntomas es más del 50% y la probabilidad de asociación es más del 95%, con uno de los dos que se cumpla y el paciente tiene pirosis y regurgitación como síntomas clásicos o pivote más de 2 veces por semana, aunque no se cumpla el tiempo de exposición,
es un parámetro que me apoya para que yo pueda decir que el paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, ya que conocemos cuál es el diagnóstico endoscópico, cómo se hace el diagnóstico por pH-metría y qué otros parámetros me ayudan a definir en un paciente que está como en zona gris, si tiene o no enfermedad por reflujo, ¿qué va a pasar en aquellos pacientes que definitivamente ya no tengo dudas que no me cumple la definición objetiva de enfermedad por reflujo? O en aquellos pacientes que les inicié una prueba terapéutica, no me respondieron, les hice una endoscopía, salió normal y la piachimetría también salió normal, ¿qué puede estar pasando? Aquí tenemos que hablar de diagnósticos diferenciales. Y los primeros diagnósticos diferenciales de la enfermedad por reflujo son los trastornos de la interacción cerebro-intestino que afectan específicamente al esófago. Entre ellos tenemos al dolor torácico de origen no cardíaco, una pirosis funcional, la hipersensibilidad al reflujo fisiológico o aquel paciente que puede tener globus. Para que yo sospeche que puede estar pasando alguna de estas patologías, debo de cumplir con estas características. Una endoscopía normal, que en la endoscopía le hayan realizado biopsias y que en las biopsias no haya ningún tipo de alteración, que se descarte esofagitis eosinofílica. Estos pacientes tienen que realizarse una manometría para ver que no haya alteración en la peristalsis. Si la manometría es normal y la endoscopía es normal, y la piachimetría es normal, entonces el paciente no tiene enfermedad por reflujo, aunque él me refiera dolor torácico, me refiera pirosis, o me refiera regurgitación, o sensación de cuerpo extraño, o a veces los pacientes dicen, doctor, es que tengo una flema atorada en la garganta y tengo mucho ácido. No. Entonces, a estos pacientes que no me cumplen la definición primero de sospecha, con los síntomas cardinales y su temporalidad, y luego de manera objetiva con la endoscopía y la pH-metría, tengo que pensar en estas enfermedades. Ahora, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico entonces de una pirosis funcional contra una hipersensibilidad al reflujo fisiológico? Eh, este esquema lo tomé de un eh, artículo de revisión del Colegio Mexicano de Medicina Interna que me parece que está bastante sencillo para que todos lo podamos entender. Supongamos que tengo un paciente que tiene los síntomas cardinales del reflujo, le di tratamiento y no me respondió. Entonces, ya vimos que el primer paso es hacerle una endoscopía. De estos pacientes que no respondieron, el 30% va a tener una enfermedad por reflujo gastroesofágico erosiva. Ya vimos esofagitis B, C, D o complicaciones propias del reflujo que se observan endoscópicamente. El otro 70% va a tener una endoscopía normal. Entonces ya vimos que en el siguiente paso le tengo que pedir una pH-metría. Ahora, ¿qué pasa si la pH-metría me sale positiva? Es decir, cumple los parámetros que ya vimos para diagnosticar enfermedad por reflujo. Pues ya tengo mi diagnóstico. Enfermedad por reflujo no erosiva. Ya vimos que gracias al consenso de León, tengo que definir los fenotipos de la enfermedad. Ahora, ¿qué va a pasar en el otro 50% donde la pH-metría y la endoscopía son completamente normales? Entonces me voy a ir al índice de síntomas que hablábamos. Si el índice de síntomas es positivo, entonces quiere decir que ese paciente tiene un reflujo fisiológico como el que tenemos la mayoría de nosotros, o quiero pensar que todos nosotros. Pero como tiene síntomas, pues yo puedo decir que el paciente es hipersensible a este reflujo fisiológico. Ahora, si los síntomas no tienen asociación, es decir, la prueba es negativa al hacer este cálculo, entonces quiere decir que tenemos un paciente con un trastorno del eje cerebro-intestino y su esófago es muy sensible a cualquier cosa, gas, líquido, sólido, y esto se manifiesta con pirosis funcional. Esto es importante saberlo porque entonces el diagnóstico cambia completamente. Abrimos el panorama, no todos los pacientes con dolor torácico, pirosis o regurgitación son sinónimos de reflujo.
Y cada una de estas patologías tiene un tratamiento completamente diferente. No todo se trata con antiácidos o inhibidores de bomba de protones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué otros diagnósticos diferenciales? Ya vimos que para pensar en estos diagnósticos diferenciales tengo que tener una endoscopía, piachimetría y una manometría. ¿Por qué le pido la manometría? Porque puede ser que el paciente tenga un trastorno motor, acalasia, espasmo esofágico distal, un esófago hipercontráctil o una obstrucción del tracto de salida de la unión esofagogástrica. Y otros trastornos de motilidad que, pues en México no contamos con eh, sensores que nos hagan analizar la motilidad gástrica, pero sí los podemos sospechar. En aquellos pacientes, por ejemplo, que son diabéticos de larga evolución, mal controlados, o que pudieran tener infección por Helicobacter pylori, o algún otro trastorno que me altere la motilidad gástrica, pues pueden cumplir la definición de gastroparesia o dispepsia. Entonces, puede ser que el paciente no tiene un adecuado vaciamiento gástrico y esto favorece el ascenso del contenido gástrico hacia el esófago. Aquellos pacientes con enfermedades autoinmunes, ya vimos que la barrera antirreflujo es no solo el esfínter esofágico inferior y el diafragma, sino una buena peristalsis y una buena producción de saliva. Pacientes con esclerodermia, esclerosis sistémica, o inclusive pacientes con síndrome de Sjögren que no tienen una buena producción de saliva, pueden manifestar pirosis o regurgitación. Pacientes que consumen fármacos que alteran el movimiento del tubo digestivo, opioides, los ahora medicamentos que están muy de moda, los análogos de GLP-1, disminuyen el vaciamiento gástrico, disminuyen el movimiento a nivel gastrointestinal desde el esófago hasta el intestino grueso o colon, y entonces puede ser que el paciente manifieste efectos secundarios como pirosis y regurgitación o dolor torácico. Entonces, en conclusión, para esta primera parte, el consenso de León vino a cambiar la definición como tal de la enfermedad por reflujo y nos pide que para que yo diagnostique a un paciente, tengo que demostrar de manera objetiva alteraciones en la fisiología y en la arquitectura esofágica. En resumen, vamos a tener un paciente que tiene síntomas típicos, ya vimos pirosis, regurgitación, más o menos dolor torácico. Si no tiene datos de alarma, puedo iniciar una prueba terapéutica. Si me respondió, lo puedo dejar como paciente con sospecha de enfermedad por reflujo gastroesofágico o enfermedad por reflujo gastroesofágica no comprobada. Pero si el paciente no me responde, hay que hacer estudios de fisiología esofágica, endoscopía, piachimetría. Ahora, ¿qué pasa en aquellos pacientes que tienen síntomas atípicos? Que me dicen, doctor, pero es que también tengo eructos, inclusive los eructos me molestan más que la pirosis, la regurgitación. Aquellos pacientes que se quejan de tos crónica, que la atribuyen a acidez o a reflujo, o aquel paciente que tiene exacerbaciones de asma y que el neumólogo dice que es por reflujo, que porque él está seguro que está controlando bien el asma, pues primero, antes de decir que es una enfermedad por reflujo gastroesofágico, a este paciente no le voy a hacer prueba empírica con inhibidor de bomba de protones. Le voy a hacer una endoscopía para demostrar si tiene o no lesiones asociadas a enfermedad por reflujo y una piachimetría, porque ya vimos que el único estudio que me demuestra fisiológicamente que hay enfermedad por reflujo es la piachimetría. Si todo me sale negativo, pues ni modo, con la pena lo regreso al neumólogo. No hay enfermedad por reflujo. Pacientes con disfonía, sensación de globus, predominio de náusea, dolor abdominal o datos de dispepsia, tampoco les puedo iniciar una prueba empírica. Hay que ver que la arquitectura tanto esofágica o gástrica esté normal con una endoscopía. Y si el paciente tiene una endoscopia normal, me sigue refiriendo pirosis, regurgitación y no me cumple la temporalidad, pues hay que hacerle una pH para demostrarle que no tiene enfermedad por reflujo y que más bien sus síntomas pueden ser por alteraciones laringeas o retraso en el vaciamiento gástrico
por dispepsia. Ahora, ¿qué hay en cuanto al tratamiento? Lo dividimos como en todas las enfermedades, cambios en el estilo de vida, tratamiento farmacológico, endoscópico y opciones quirúrgicas. ¿Cuáles son los cambios en el estilo de vida que han demostrado disminuir los síntomas cardinales? El cese del tabaco, el cese del alcohol, elevar la cabecera de la cama, pero no más allá de 20 centímetros. El parámetro son 15 a 20 centímetros. Me han llegado pacientes que dicen, doctor, es que me dijeron que tenía que dormir sentado. No, error. Dormir sentado aumenta la presión abdominal y favorece el reflujo. Evitar comidas nocturnas, es decir, eh, evitar la posición en decúbito hasta 3 horas después de la cena. ¿Por qué? Hay pacientes que después de cenar se acuestan inmediatamente, aunque no se vayan a dormir. Se ponen en su sofá, en su cama, empiezan a leer un libro, se ponen a ver TikToks y esto genera aumento de la presión intraabdominal y hace que lo que yo acabo de cenar suba hacia el esófago. Y en aquellos pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, también tienen un mecanismo que aumenta la presión intraabdominal, por lo cual se recomienda que en estos pacientes hay que disminuir su peso actual por lo menos 2 dígitos, un 10%. Ahora, ¿qué opciones farmacológicas tenemos? Actualmente estamos en una época dorada para tratar la enfermedad por reflujo, porque ya no solo tenemos inhibidores de bomba de protones o coadyuvantes como el sucralfato o el aluminio de magnesio. Actualmente ya contamos con dos fármacos que se llaman bloqueadores del ácido competitivos del potasio o PCABs por sus siglas en inglés. Y hace poquito igual también salió al mercado un compuesto que tiene condroitin sulfato y ácido hialurónico. Este como tal todavía está en fases de investigación con ensayos clínicos, pero la revista de la Asociación Mexicana de Gastroenterología ya lo considera como parte de opciones terapéuticas. ¿Qué hace el condroitin sulfato y el ácido hialurónico? Recordando un poco la diapositiva de fisiopatología, vimos que la lesión química genera ruptura del epitelio de la mucosa. El condroitin sulfato y el ácido hialurónico han demostrado que pueden acelerar el proceso de cicatrización de estas lesiones y favorecer la adhesión epitelial de nuevo. Entonces, esta es la presentación que tenemos en México, se llama ESOX One y, insisto, sigue todavía con algunos ensayos clínicos, por eso no lo van a encontrar en otras guías internacionales, pero los ensayos han demostrado que en pacientes que tienen esofagitis o enfermedad por reflujo con síntomas muy molestos, sobre todo de predominio nocturno, consumirlo 30 minutos antes de la noche por 4 semanas o después de los alimentos, acelera o favorece la cicatrización de estas lesiones y apaga los síntomas. Ahora, hablando un poquito de los inhibidores de bomba de protones, hay que recordar que son profármacos. Para que estos se activen, los inhibidores de bomba de protones requieren contacto con el pH ácido del estómago. Y esto tenemos que hablar un poquito de la fisiología de la digestión. Recordemos que la digestión empieza desde la vista y como tal se describe como una fase cefálica. Si yo tengo hambre o pienso en comida, le estoy dando las señales a mi sistema nervioso para que a través del nervio vago mande otras señales que aumenten la producción de gastrina y preparen al estómago para la producción de ácido. Entonces, por esta razón, los inhibidores de bomba de protones se tienen que dar 30 minutos antes de los alimentos, que es más o menos cuando empieza esta fase cefálica de la digestión, para que cuando lleguen completamente al estómago ya haya ácido y puedan ser activados, porque si no, no funcionan. Si yo los doy después de los alimentos, no funcionan. Si yo los doy, eh, perdón, unos minutos antes de desayunar,
comer o cenar, tampoco funciona. Se recomienda que sea siempre 30 minutos antes o una hora antes del alimento. Ahora, los inhibidores de bomba de protones tienen la desventaja contra estos nuevos fármacos que ahorita voy a presentar, que son metabolizados por el citocromo, específicamente CYP1219. Este citocromo en la población mundial tiene muchos polimorfismos genéticos y entonces muchos de los pacientes van a ser metabolizadores rápidos ultra rápidos de los inhibidores de bomba de protones. Por eso van a encontrar pacientes que aunque usted se asegure que se los den 30 minutos antes del desayuno o una hora antes, diga, doctor, es que a mí no, el omeprazol no me hace, el esomeprazol no me hace. Muy probablemente el paciente tenga razón, porque puede ser que tenga un polimorfismo que lo haga ser un metabolizador rápido. Por eso los inhibidores de bomba de protones tienen una vida media muy corta, de entre 30 minutos a máximo una hora y media. Entonces, si soy metabolizador rápido, todavía disminuyo este tiempo de vida media y no le doy tiempo al fármaco para actuar y el paciente no va a suprimir el ácido. Ahora, estos son los inhibidores de bomba de protones que tenemos actualmente en el país. Eh, Se clasifican por generaciones, tenemos tres generaciones, omeprazol, pantoprazol y esomeprazol forman parte de la primera generación. El lansoprazol, perdón, el rabeprazol y el dexlansoprazol forman parte de una segunda generación y igual hace aproximadamente como unos 5 años se lanzó una tercera generación que es el ilaprazol. El laprazol, a diferencia de todos los demás inhibidores de bomba de protones, tiene un tiempo de vida media más larga y puede ser una solución en aquellos pacientes que sospechemos que son metabolizadores ultra rápidos, porque el ilaprazol no se metaboliza a través de este CYP219. Entonces, si no tengo otra opción, el ilaprazol puede ser algo que yo puedo considerar. Aquí tenemos la dosis estándar y la dosis doble. Las dosis dobles se recomiendan siempre repartirlas. La dosis inicial una hora antes del desayuno y la segunda dosis una hora antes de la cena. Está demostrado que eh, hay mejor respuesta para los síntomas en pacientes que lo dividen de esta forma, a que si yo lo doy la doble dosis en una sola toma en el desayuno. Pero como yo le digo a los pacientes, los antiácidos no son dulces, tienen efectos secundarios. ¿Cuáles son estos efectos secundarios? Favorecen el desarrollo de hiperplasia de las glándulas púndicas del estómago, entonces pueden aparecer pólipos. El ácido es un mecanismo de defensa que tenemos. Todos los alimentos que ingerimos, los líquidos que ingerimos, tienen microorganismos y el ácido se encarga de eliminar estos microorganismos. Si yo apago esta función, hago propenso al paciente de desarrollar gastroenteritis o sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Y el paciente que consume de forma crónica antiácidos se va a quejar de diarrea, mala absorción, distensión abdominal, etcétera. Y está demostrado que los inhibidores de bomba de protones pueden inducir enfermedades autoinmunes que atacan específicamente el colon, como la colitis microscópica. Y esto también se está asociado a el desarrollo de diarrea crónica. Entonces, hay que tener cuidado cuando yo eh, dejo un inhibidor de bomba de protones, debo de tener claro por qué lo estoy dejando, cuál es mi objetivo y por cuánto tiempo lo voy a dejar. No los puedo dejar a placer ni tampoco de forma indefinida para siempre. No, eso es una mala práctica. Por eso, la Asociación Mexicana de Gastroenterología creó una guía para decirnos cuándo debo de suspender el inhibidor de bomba de protones y cuánto tiempo debo de darlo para tratamiento. Vean cómo en esta tabla que nos habla de la esofagitis o la enfermedad por reflujo tanto erosiva y no erosiva, el tratamiento de erradicación para Helicobacter pylori, el tratamiento para úlceras gástricas y duodenales, pacientes que
están en terapia intensiva y que desarrollan úlceras por estrés, vean cómo el tiempo máximo es de 8 semanas, no más, 4 a 8 semanas. No puedo dejar más de ese tiempo. Ahorita vamos a ver una excepción, pero no se recomienda extender más allá de esto el consumo de inhibidor de bomba de protones por las complicaciones que ya hablé. Ahora, ¿en qué pacientes voy a dejar un inhibidor de bomba de protones como gastroprotector? La indicación es clara. Aquí el paciente que tiene más de 60 años, que va a consumir un AN o un Coxib a dosis altas en combinación con otro fármaco que me afecta en la mucosa gástrica, ya sea anticoagulantes, esteroides, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o warfarina. Vean, las otras indicaciones son sinónimos de esto. Uso de aspirina, aunque sea bajas dosis en adultos mayores de 60 años, en combinación con otros fármacos, AN, Coxib, esteroide, agregantes, anticoagulantes, o un paciente que de forma aguda requiere un AINE, pero que ya estaba tomando otros fármacos, anticoagulantes, antiagregantes. Son las únicas indicaciones donde yo puedo dejar un inhibidor de bomba de protones como gastroprotector, pero nada más. No lo puedo dejar de forma indefinida. Y cada vez que yo vea a este paciente en consulta, tengo que preguntarme si ya le puedo suspender el inhibidor de bomba de protones. Ahora, ya casi para terminar, ¿qué hay de nuevo para el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Hablé de los PCABs, que son nuevos. Estos fármacos pues ya existían en el mercado internacional desde hace muchos años. Los desarrollaron en Japón porque ellos tienen mucho enfermedad por reflujo, mucha eh, adenocarcinoma gástrico esofágico por el tipo de alimentación que tienen y desarrollaron estos medicamentos con la finalidad de apagar completamente la producción de ácido. Los pickups se unen de forma iónica y reversible al receptor que está en la bomba de protones de potasio. Esta bomba de protones, recordemos que pasa a la membrana eh, del lado luminal de la célula parietal para producir el ácido. Pero, a diferencia del inhibidor de bomba de protones, los pickups no son profármacos y no requieren activación en un ambiente ácido, lo que les da una gran ventaja. ¿Por qué? Esto hace que no tenga que consumirlos en ayunas, los puedo consumir a cualquier hora del día y voy a apagar todas las bombas de protones, tanto las que ya están activadas en la membrana luminal y en las que apenas se van a formar o se están preparando para formarse, cosa que el inhibidor de bomba de protones no hace. Primero necesita un ambiente ácido, si no lo hay, no va a funcionar. Y segundo, solo puede apagar las bombas de protones que ya están en la membrana apical. Aquellas que se están apenas formando, no las va a apagar. Otra cosa que los caracteriza es que los pickups, su tiempo de vida media es de 7 a 9 horas, mientras lo que les decía, el inhibidor de bomba de protones, su tiempo de vida media es de 1,5 horas. Y otra, otro elemento a favor de los pickups es que son metabolizados por el citocromo 3 a 4. Y este citocromo prácticamente no tiene polimorfismos. Entonces yo me aseguro que a todos los pacientes les va a hacer efecto. Tenemos dos presentaciones en el mercado, el Fexuprazam, que es de 40 miligramos, y el Tegoprazam, que es de 50 miligramos. Entonces, en resumen, si yo tengo un paciente con síntomas cardinales, lo primero que tengo que hacer es verificar los datos de alarma. ¿Tiene datos de alarma? Me voy a la endoscopía. ¿No tiene datos de alarma? Le puedo dar una prueba con inhibidor de bomba de protones, o ya vimos los pickups, de 2 a 8 semanas. ¿Qué busco con esta prueba terapéutica? Que el paciente mejore sus síntomas más allá de un 50%. Si mejora más allá de un 50%, ya vimos que puedo definir una probable enfermedad por reflujo gastroesofágica o una sospecha de enfermedad por reflujo gastroesofágica y continúa el IBP por 2 a 8 semanas. Si no cumplí esta mejoría del 50%, pues tengo que ver qué está pasando a nivel de la mucosa y a nivel de la fisiología del esófago. Lo primero que hago es una endoscopía
Recuerden que para que una endoscopía esté bien hecha, pues tengo que suspender el inhibidor de bomba de protones o cualquier antiácido 2 a 4 semanas antes para no enmascarar la endoscopía. Si tiene esofagitis B, C o D o un esófago de Barrett o una estenosis, no hay dudas, tiene enfermedad por reflujo y le continúo el tratamiento o le optimizo el tratamiento. Si tiene una esofagitis grado A o la endoscopía es normal, ya vimos que el siguiente paso es pH-metría. Si tiene un tiempo de exposición al ácido más del 6%, diagnóstico de enfermedad por reflujo. Si está en zona gris, es un diagnóstico no concluyente y entonces me voy a los parámetros adicionales que ya mencioné, la impedancia basal nocturna, el índice de síntomas, el número de episodios de reflujo. Si el paciente no tiene una exposición al ácido normal, entonces voy a buscar otras causas. Y como ya vimos, tengo que mandar a hacerle una manometría o sospechar de otras enfermedades que alteren la motilidad gastrointestinal. Ahora, ¿a qué pacientes les voy a dar inhibidor de bomba de protones o PCAB en monodosis por 8 semanas? Aquellos pacientes con síntomas típicos, sin datos de alarma o que no tengan eh, síntomas extraesofágicos, pacientes con esofagitis grado B y pacientes con enfermedad por reflujo comprobada por pH-metría. ¿A qué pacientes les voy a dar el antiácido a dosis doble por 8 semanas? Pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico comprobada por pH-metría y que no me hayan tenido una respuesta completa a la dosis estándar. Pacientes con esofagitis grado B con respuesta parcial a la dosis estándar, porque ya tengo grado B, no hay duda que este paciente tiene reflujo. O aquellos pacientes con esofagitis grado C y grado D son indicación de dosis doble por 8 semanas. Ahora, ¿qué pacientes puedo extenderles la dosis doble hasta 12 semanas? Aquellos pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico comprobado y síntomas extraesofágicos asociados. Aquellos pacientes que tengan tos, que tengan exacerbación de asma, pero recuerden la definición de eje comprobado. Debo de tener una endoscopía o una pH-metría que me diga que sí hay reflujo. Si no hay reflujo patológico, entonces estos síntomas extraesofágicos son por otra cosa. ¿Qué pacientes son candidatos para tratamiento quirúrgico? Ya para acabar, aquellos pacientes con enfermedad por reflujo comprobada y una hernia yatal gigante, que es aquella que mide más o igual a 5 centímetros. Pacientes con enfermedad por reflujo comprobada y una hernia yatal de más de 3 centímetros que no me están respondiendo a tratamiento médico. Pacientes con enfermedad por reflujo comprobada que no desean tratamiento médico, aquellos pacientes que persisten con esofagitis a pesar de tratamiento médico oportuno, aquel paciente que tiene esofagitis severa, grado C o grado D, al término de este tratamiento de 8 semanas, tengo que repetirle la endoscopía para asegurarme que esa esofagitis cicatrizó. Si no cicatrizó y sigue con la esofagitis, tengo que mandarlo para valoración de protocolo quirúrgico. Aquellos pacientes con enfermedad por reflujo comprobada y efectos secundarios asociados al abuso o consumo de antiácidos. Y pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico comprobada y obesidad son candidatos a cirugía bariátrica. Y bueno, con esto termino la presentación. Espero que haya sido de su agrado, que haya podido resolver algunas dudas y sobre todo enriquecer su práctica diaria. Dejo mis datos por a quien guste. Estoy pues dispuesto a apoyar para la valoración de pacientes o para lo que se necesite y muchas gracias por la invitación. Le agradecemos al doctor Raúl Ramírez la ponencia del día de hoy y pues que nos haya regalado estos minutos. Les recuerdo que está activa la lista de asistencia y bueno, este es el momento si tienen alguna pregunta o comentario para realizarla. En primer nivel, luchamos bastante
con el abuso del omeprazol. Es algo cotidiano, es como si fuera el combo de McDonald's. Quieren vitamina B, eh, omeprazol y algo para el dolor. Entonces, es un problema constante en primer nivel. Solo el estar haciendo este tipo de ponencias va a educarnos primero a nosotros y después a los pacientes. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, en el chat, doctor, le agradecen por la ponencia. Muchas gracias. Qué bueno que les gustó. Muy didáctica, muy dinámica, ah, concisa y muy dinámica. Muchas gracias. Bueno, entonces, si me permite compartir pantalla. Mm, no, Mm, no puedo compartir pantalla. Para hacer la entrega del reconocimiento, Ya la dejé de compartir para que puedas listo, compartirla tú. listo. ¿Isabel? ¿De verdad? Ahí va, ahí va. Bueno, pues hacemos entrega de la constancia al doctor Raúl Ramírez Marcial por su destacada participación en la sesión mensual de Ameyeli Huaynacay con la presentación Más allá de la pirosis, claves para el diagnóstico y tratamiento oportuno del ERG. Le damos un aplauso virtual. Muchas gracias, doctor, por esta ponencia, por este tiempo y los minutos que nos regaló. Ya anotamos, este, mira, hay una pregunta. ¿Tienes algún inhibidor de bomba de protones favorito? Mm, Actualmente, con la llegada de estos pickups, pues prácticamente ya no uso los inhibidores de bomba de protones por todo lo que abordamos en la plática, pero si el paciente, por ejemplo, no tuviera acceso, porque evidentemente son medicamentos nuevos, caros, que solo hay en presentación eh, de patente, si el paciente puede este, adquirir el ilaprazol, que es el inhibidor de bomba de protones más nuevo, de tercera generación, sería lo ideal, porque igual, como mencioné, la tercera generación, esta nueva composición química, hace que tenga un tiempo de vida media más larga, de aproximadamente 3 a 4 horas, dobla lo que normalmente tiene un inhibidor de bomba de protones común y eh, no está relacionado a estos polimorfismos de metabolizadores rápidos. Entonces, también me asegura un efecto más duradero. Si pudiera elegir un solo IVP, me quedaría con el ilaprazol. Muchas gracias. Bueno, despedimos al doctor Raúl. Gracias por su tiempo, por su conocimiento, por hacerlo de una forma tan digerible para nosotros. Bueno, le Bueno, haremos gracias, llegar su gracias a ustedes. constancia. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego, gracias. No se desconecten. Dos avisos rápido. Uno es, recuerden que tenemos el congreso para em, Tapachula. Están todavía las inscripciones y los lugares abiertos disponibles para ustedes. Y comentarles sobre el otro congreso, la otra actividad que tenemos. Se las muestro. El curso integral de inteligencia artificial para médicos familiares. Aún hay lugares disponibles. Este va a ser impartido por el doctor Guillermo Bocanegra. Entonces, para que se inscriban, para que formen parte.
Acá les comparto las promociones y las inscripciones, ¿vale? Entonces, recuerden anotar su asistencia y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos estamos viendo, nos vemos en un mes con el siguiente tema, es sobre lactancia materna. ¿Bien? Cuídense, nos vemos. Gracias por asistir. Gracias.